Profe, 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 ¿para qué vino? Profe, profe, ¿para ¿para qué vino? vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio de resistencia y rebeldía. Bueno, acá estamos en un nuevo programa. Tenemos a Fer, que sigue acá con nosotros. Al firme. Está Alejo en controles. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y bueno, tenemos al invitado de hoy, que es Gastón Laborido, profe de historia, que se ha dedicado a estudiar el deporte en la historia del deporte, por un lado para otro. Y bueno, Cecilia acá presentando primero. Bueno, Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, y como cuando recibí dije, bueno, vamos a ver qué puedo aportar o qué puedo responder, no sé, vamos a ver. Y bueno, estamos en junio, arranca el mundial y Qué se bien. viene. Yo esperé mucho el programa de fútbol. Sí. Estoy como con muchas ganas. Está como los gurises, los recreos con las figuritas. No tan entusiasmado por el mundial porque ya no me entusiasma tanto. Pero sí con esto de tener un programa de hablar de fútbol, que está. Tema importante por fin. Es un penal, chiquilino es un penal. Mira, hablando, perdón, pero hablando de fútbol, yo siempre cuento dos cosas a mis estudiantes, y por eso creo que explica por qué me dedico a la historia del deporte. Cuando yo era adolescente quería hacer dos cosas, dije, voy a hacer las dos cosas. Profesor de historia, que logré, y segundo, relator de fútbol. Ese Todavía no. No lo logré, y a esta altura ya no, pero bueno, ahí crucé un poco con la historia del deporte. Bueno, hoy sos casi que periodista del deporte Ahí acá. Falta relatar y... Tiene título este programa, ahí bien pensado, Muy directo. decidido democráticamente también. Totalmente. sobre todo eso. Sobre todo, como todo en este programa, ¿no? Y es el mundial y sus figuritas. Gran título. Sí, ¿a quién se le habrá ocurrido? O por lo Por lo que emocional genera. esto, lo que genera, ¿no? Sí, Para dale. mí lo que genera es Sí. Es increíble en realidad, porque no hay nada que genere esto, por lo menos en Uruguay. En otros países no lo tengo claro, imagino que en otros países hay otros deportes, otras cosas que generan esto, pero el fútbol, en Uruguay por lo menos, y en el Río de la Plata y demás, genera una cantidad de gente que pierde los estribos cuando empieza a hablar de fútbol y que no lo puede racionalizar, ¿no? Lo que se siente, digamos, que es muy fuerte. Yo recuerdo, y hay un relato de Pablo Espínola, de Paco Espínola, que hablando de que un día se sentía triste y no sabía por qué, y se dio cuenta que era hincha de Peñarol, que estaba triste porque había perdido 4-0, digamos, contra Nacional, ¿no? Que es un relato que es tremendo. Y es lo irracional de un tipo que escribía como yo qué sé, estaba tremendo. Eso llevado a lo que le pasa a muchos de nuestros alumnos que sienten un fervor porque juega la Celeste, no sé qué, no sé cuánto, y no saben lo que pasó en el 2010, es raro, ¿no? Yo quería poner el relato de Carlos Muñoz que relatando lo que pasó en el 2010, que es increíble que un tipo se emocione como se emociona alguien que miró fútbol y mira fútbol todos los días de su vida, todo momento de su vida, pero igual le pasa esto, ¿no? Y yo estoy seguro que esto que le pasó le pasó a Paco Espínola, diciendo que se dio cuenta, le pasa a un montón de gente con otros cuadros, ¿no? Que está. El único detalle es, bueno, algunos lo viven de distintas maneras, pero lo van pasando. Dale, mandá ese. Le va a pegar Abreu. Le va a pegar el Seba. El Seba habitualmente lo pica, por Dios. El Seba toma carrera. El Seba va. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
argentino. Perdónenme, argentino. Perdónenme, por Dios. Uruguay. Uruguay. Está entre los 4 mejores. Este equipo que hicieron grande. Estos leones que sacudieron la melena de un león dormido y empezaron otra vez con la misma sangre de Natati, la de Odulio, la de Gambetta, la de Coto Ramírez, la de Napoli, este Uruguay de Tavares, este Uruguay, mi pequeño país, hoy está entre los grandes, mi señor, perdoname Argentina, quiero que ganemos mañana también, pero déjame vivir este momento, déjame llorar de alegría, déjame llorar de emoción, déjame decirle a la gente que estoy feliz y que cierro los ojos, te juro que cierro los ojos. Bueno, sigue, y está veo a los bien. 3 millones. No tenemos por qué escucharlo todo, está bien. El tipo empieza, se emociona con un relato y yo estoy seguro, y lo comentábamos en la previa, de que todos sabíamos lo que estábamos haciendo en el 2010, en el momento en el cual patea el penal y sabemos con quién estábamos y a quién abrazábamos y un montón de cosas. ¿Y a dónde fuimos? ¿Y a dónde fuimos? No, y te vuelve a emocionar cuando lo volvés a escuchar. O sea, que hay algo ahí también, esto que decías, ¿no? Muy irracional. De que vos podés racionalmente pensar que, bueno, es un partido de fútbol y tal, hay cosas mucho más importantes, y sin embargo volvés a escuchar ese relato, y por lo menos a mí me volvió a pasar que me vuelvo como a emocionar. Eso después hay que controlarlo en el aula, ¿no? Que eso es lo que hay que llevarlo, digamos, ¿no? Porque yo quiero decir que todo esto nos emociona y está bien, y después tenemos a los gurises que yo preciso que guarden el celular. Entro en un mes ahora de mundial en donde voy a pelear con todos mis estudiantes porque guarden el celular, ¿no? Entonces, quiero poder por lo menos racionalizarlo un poco para decir, bueno, hasta aquí llegamos, vamos a concentrarnos, vamos a pensar estas cosas sin quedar como aguafiestas, porque yo me emociono cuando escucho esto también, ¿no? ¿Qué tal? Sí, a mí me pasa que la movida que se da como de los gurises, de las gurisas, por ejemplo, en los recreos, que están todos arriba, tirados arriba de la figurita, cambiando, y los ves que están como desesperados para que suene el timbre y salir a cambiar, porque ya quedaron con uno, quedaron con el otro, que van a jugar a esto, que van a cambiar a aquel. Y eso me parece que está de más. Igual me empieza a pesar muchas veces de que toda la plata que se juega y se pone, ¿no? Porque vos decís, por patear una pelota están ganando no sé cuántos millones de dólares, uno está lejos de esa jugada también. Sí, lo que se mueve alrededor del fútbol, ¿no? Porque si el jugador gana esa cantidad de dinero, de plata, es porque alrededor, obviamente, hay ganancias que no sé cuánto, pero exponencialmente triplican, duplican, no sé cuánto el sueldo de un jugador. No nos da la cabeza para imaginar la cantidad de ceros. Claro. Es algo que Que si mueve. te lo dicen no lo conceptualizás porque son Si no, tantos un jugador ceros, no podría ganar lo que gana. Claro. Claro. Sí. Y por más que lo que dicen, ¿no? Que su vida profesional es corta, y bueno, pero no sé, en 5 o 10 años ya está. Sí. Resuelven su situación económica. Sí, no, a ver, yo lo que puedo contribuir, digamos, es como una explicación histórica de por qué pasan esas cosas, o digamos una aproximación a tratar de entender, poder racionalizar lo irracional, creo que sería como el análisis. Yo creo que tenemos que tratar de entender, decir, bueno, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que genera esa efervescencia? Bueno, yo creo que tenemos que, como todo profesor de historia, siempre vamos al pasado, ¿no? Tratar de ir no tan para atrás, pues siempre terminamos hablando de la prehistoria, del paleolítico, nada. No, yo creo que acá lo interesante es entender, a ver, cuando estamos hablando de selección mundial, estamos hablando de una puesta, digamos, en escena de combinados que representan a nación. Entonces ahí vos ya te estás metiendo en una cuestión, claro, que es el nacionalismo, y que, a ver, estas cosas de irracional, digamos, quedan allí latentes desde el que entran a la cancha y cantan el himno nacional. Y es los decir, gurises y las gurisas no es- conocen el himno por ese ratito bueno, del ahí te das del cuenta. estadio, Entonces, es mortal. yo creo que tiene cosas metidas allí que son como, digamos, importantes tenerlas presentes para tratar de esto, de racionalizar lo irracional.
Entonces, primero que nada, estamos hablando que se ponen en escena, digamos, en esa teatralización de lo que es un partido de fútbol, expresiones de las identidades nacionales. Desde el momento ese que se canta el himno, ¿no? Y eso tiene en realidad que ver, que es como ganar, no es ganar un partido del fútbol, eso es ganar, es una victoria simbólica contra un otro, no olvidemos eso, que las identidades siempre son construcciones en oposición al otro. Entonces, ganar un partido de fútbol a nivel de selección es un triunfo de tu nación, es decir, es más que Uruguay, es un triunfo de lo que somos, o lo que no somos, ¿no? Entonces, eso es importante, y es importante tratar de recordar eso, que nuestra identidad, nuestro uruguayés, sentirnos uruguayos, siempre decimos, eso lo trabajó muy bien Andrés Morales, que es un profesor de historia que trabajamos juntos con Historia del Deporte, es el Mundial del 30, es decir, nosotros dejamos de ser orientales a ser uruguayos a partir de 1930, tiene fecha de nacimiento de los uruguayos. Claro, porque en realidad cuando nos construimos como Estado, éramos el Estado oriental del Uruguay, y de hecho, recuerden, hasta hace no mucho tiempo, mucha gente ponía en los documentos nacionalidad oriental. La partida de nacimiento, la que era, ahora es digital y no, pero la que era a decía mano, oriental. Porque viene de cuando nos constituimos como Estado en 1828 y después la Constitución del 30. Pero, ¿qué hace que seamos uruguayos? El Mundial de 1930, ¿no? El centenario de la Constitución, y sobre todo por la prensa internacional, porque venía la prensa y empieza a poner, no, bueno, juega la selección de Checoslovaquia contra la selección de Uruguay, ¿no? La selección de Bolivia contra la selección de Uruguay. Entonces ahí empieza a aparecer esa idea de Uruguay, ¿tá? Porque nos decían, juega el combinado oriental, ¿no? Porque en realidad ya habíamos cambiado el nombre, ya éramos, con la Constitución del 19, ya éramos República Oriental del Uruguay. Entonces el Mundial del 30 hace eso, de que emerja, digamos, esa idea de uruguayés, y desde ahí en adelante, ¿no? Uruguay, bueno, es desde el siglo XX, no es desde los inicios. Entonces, yo creo que hay que mirar con atención eso, ¿no? Es decir, lo que se pone en juego son signos de tu identidad nacional propiamente dicha. Entonces, claro, esa efervescencia y esa locura tiene que ver con lo que somos como nación también, ¿no? De alguna manera está en juego eso. Y claro, y ganar, ¿no? Ese relato que escuchábamos, que ustedes en 2010 todos sabemos en dónde estábamos o lo que implicó. Porque claro, era, bueno, como nación, como Estado, existimos, como nación, como Estado, estamos acá. Y como nación, como Estado, bueno, nos metimos entre los 4 primeros. Pero también es importante ver eso, que fue una fiesta, y me imagino que ustedes y los que escucharán después en algún momento se involucraron con esa selección que empezó tibiamente, un poco cuestionado también, y luego pasamos a octavos, y luego vino cuartos, ¿no? El partido contra Ghana, y eso genera una efervescencia enorme. Era 18 festejar, ¿ah? Y el cuarto puesto, ¿se acuerdan que se celebró? Digamos, fue una cosa que después que clasificamos daba igual, solo mirábamos los cruces de quién nos tocaba, bueno, a ver qué tan difícil iba a ser. Exacto. Pero no era ya, o sea, por más que perdíamos, sí, capaz que no teníamos eso de, bueno, ojalá hubiéramos llegado a la final, pero ya fue una fiesta, a partir de ahí el resto de los partidos fueron fiestas. ¿Se acuerdan el recibimiento en el aeropuerto de Carrasco, la caravana por la Rambla, toda la caravana por la Rambla? Forlán también, televisaciones, los canales de TV abierta, todos en cadena. Yo de algo que me acuerdo que para mí fue como lo más emocionante fue que nosotros fuimos, el partido ese se da en vacaciones de julio. Es cierto. Yo en ese año tenía cuarto en los 2 lugares donde trabajaba. Nos vamos el viernes anterior, nos vamos de vacaciones, transcurre todo esto. Cuando volvemos, los gurises salen al patio a jugar a la pelota, como en general, guantes, pelota, y los escuchaba los gritos, soy muslera, soy Forlán, yo voy a jugar y eso a mí me acuerdo que lo sentí como con mucho orgullo. En esto de volvemos a lo irracional de lo racional. Cuando ese viernes capaz que se habían ido jugando a ser otros jugadores. Otros jugadores seguramente de las selecciones europeas, Cristiano Ronaldo, Messi, que ya estaban ahí en la vuelta. Pero es interesante eso, pues también da cuenta de eso, ¿no? De lo que somos como nación, y ahí bueno, estos niños se empezaban a identificar con jugadores de su selección. Es decir, en ese juego simbólico, ¿no? Imaginarte que sos Muslera, imaginarte que sos Suárez, dice mucho. Y es importante eso, ¿no? Que esta irracionalidad del 2010 es típica de su contexto también, ¿no? Porque, por ejemplo,
En México 70 Uruguay también fue cuarto. Y sin embargo fue un fracaso. Sí, no se vivió como una Prácticamente no fue nadie a recibirlos en el aeropuerto. Y estamos hablando que en 2010 hasta el presidente de la República, Mujica, lo fue a esperar en el Palacio. ¿Se acuerdan que después hubo un homenaje en el Palacio? No, ellos eran casi como campeones del mundo. Entonces, creo que también tiene que ver con los momentos. Y usted habla ahí, ¿no?, de la irracionalidad. A mí me preocupa, yo creo que ustedes que trabajan más con niños, hay creo que quizás una efervescencia, pero me da la sensación que en este mundial no hay demasiadas expectativas en el mundo adulto. Sí. El mundo adulto. No. Entonces creo que ahí también nos está diciendo otra cosa, ¿no?, de nosotros en este momento. Es decir, algo está pasando allí que no hay demasiadas expectativas. No sé por qué. No. Pero las expectativas tienen que ver con los resultados posibles que pueden llegar a haber, me parece. Bueno, como en 2010, ¿no? Se fue, digamos, la gente se fue sumando. Sí. Se fue sumando. Porque seguramente en el 2010, antes de empezar el Mundial, tampoco había tantas Sí, entramos expectativas, por la puerta de ¿no? atrás. Entramos por repechaje y Repechaje, aquello era... Sí, claro, yo me acuerdo de que haber eso hecho era- el fixture con mi padre. Mi padre ahora está fallecido ya, pero hacíamos siempre eso del fixture y mi padre, yo los eliminé en octavos a Uruguay en mi fixture, puse a España campeón. Ajá. Él puso también a España campeón, pero mi padre lo elimina a Uruguay en cuartos y recuerdo la charla que tuve con él y digo, ¿pero qué estás pensando, papá? ¿Qué cuarto? No. Bueno, no, pero fíjate que si se cruza con... Yo no, papá, Uruguay no estaba. Yo lo puse en octavo Claro, fuimos por por repechaje. ponerlo, porque no quiero perder la esperanza. Además, no se olviden que el mundial anterior, que fue el del 2006, no clasificamos, perdimos por penales con Australia. Y el mundial anterior que hemos ido era el del 2002. Que había sido estrepitoso. Y también fue como pasamos sin pena ni gloria. Y antes de eso, nuestro mundial La era el década 90. del 90. El 90, Claro. Italia 90. Entonces, claro, no había muchas expectativas. Y eso estamos hablando de generaciones enteras que desde el 90 no ven un Uruguay más o menos pelear un partido. Estamos hablando de 2010, o sea, estamos hablando de 20 años. Es un Claro. montón. Claro. Es un montón. Nada, a mí esto de la nacionalidad me genera mucho, me complica un poco con algunos otros ritos que tenemos, especialmente ahora que se viene la jura de la bandera, Sí. que es como un problema, ¿no? Decirle Sí, a claro. niños que tienen que Claro. jurar, que defender la bandera y dar la vida y no sé qué. Prometer a los niños chicos y jurar a los niños A los grandes, del que liceo. son del liceo, que no tengo claro muy bien la diferencia entre jurar y prometer, pero es irrelevante. Y lo que genera después con el, bueno, hay que defender la camiseta, ¿no? Y digo defender la camiseta tanto como si fuese la selección, como si fuese después la de Peñarol, la de Nacional, la de Rampla, la de Cerro, la de no sé qué, ¿no? Ese ya pasa como un límite que me preocupa. Sí. Me recuerda la murga que este año hubo, que los querían censurar, que decían bueno, hay que defender la patria, y empezaban como a escalar en cada vez le Sí, defiendo la más, le defensa de la defiendo más, patria. le defiendo más, y después lo querían censurar porque terminaban en lo Claro, peor que había. en el ultranacionalismo, claro. En el ultranacionalismo, terminaban en lo peor que hay. Esa es la preocupación que tengo y que siento que muchos se van de mambo, ¿no? Que está. Y bueno, ese es el gran tema, esto que hoy hablamos, ¿no?, de la construcción de las identidades y sobre todo que hoy el problema está instalado a nivel, me parece a mí, en Nacional y Peñarol, por ejemplo, en el caso uruguayo, ¿no? Yo creo que estamos ante un problema en donde está escalando eso de que, bueno, y defiendo a Nacional a muerte y defender a muerte a Nacional implica, si tengo que pegarle al otro le pego, si le tengo que partir una botella se la parto, si le tengo que romper el vidrio se lo rompo, porque defiendo a Nacional, ¿no? Sí, sí. Entonces, o a Peñarol. Se justifica todo. Se justifica. Y eso a mí me preocupa. ¿no? Esa rivalidad que también va Sí. de la mano de lo irracional, Irracional. ¿no? Como que ahí se te va todo. Por eso yo creo que también hay que entenderlas en su contexto, ¿no? Yo que sé, esas euforias del siglo XX, que bueno, que pasaban, bueno, a nivel del fútbol, bueno, hoy traspasan a otras esferas, ¿no? Y ahí es cuando entramos en situaciones complicadas, ¿no? Como hoy, como en el siglo XXI. Sí. Después hay buenas prácticas o buenas cosas que se dan también en el aula, porque el tema de las figuritas es como importante, caló hondo, ¿no? Los gurises están juntando figuritas a lo bobo y se ponen a jugar como con esto de la tapadita, no sé qué, no importa las edades. En el liceo, que es donde estoy yo, sé que están jugando, se arman rueditas y juegan a la tapadita y es como, están jugando, intercambiando y no hay un celular de por medio, es emocionante,
¿no? Que está. Sí, en el patio de la escuela también, obvio, y sobre todo una cosa interesante que yo veo en este último tiempo es que las figuritas las juegan tanto varones como niñas, que capaz que cuando recién empecé a trabajar como maestra lo veía más en los varones, ¿no? Claro. Que las niñas hoy en día coleccionan los dos sexos y sobre todo juegan, ¿no? En esto de la tapadita, de la rimadita, esto que decís, ¿no? Sin pantallas y a veces incluso sin fútbol también, que suele ser un tema complejo a veces de los patios de la escuela con el fútbol, entonces tener más el tiempo de la figurita y el intercambio y el estar pendiente de cuál me falta, de cuál te falta, están con las planillas, que eso también, mirada de maestra, ya no sirve para trabajar matemáticas. Planillas que registran en esas. Registran las que le faltan. Y ves incluso diferentes planillas. Entonces ahí está bueno jugar a comparar, no, mirá cómo lo organizó tal familia. Otros van, imprimen la que está en internet. Pero claro. hay otros que no, que se sentaron a armarla, son más chicos, yo tengo tercero este año, entonces son chicos, entonces se ve que les ayudaron a armar para ir marcando. O por Entonces, grupos, o claro, por números. entonces eso está bueno. Otros se la piden al ChatGPT, ¿no? Claro, por eso. Hay otro que No, Es y lo que eso, yo haría. que los que son hermanos o hermanas, es el álbum de los De la- dos, de la los familia. dos. Es como Sí, de claro, la sí, familia, sí, que sí, para sí. mí eso está bueno, ¿no? Es como romper con eso individual de que es tu álbum, no, va ahí está de a dos, de a tres o los que sean, ¿no? Y van todos buscando para completar el álbum. Y completar Uruguay es como el hito. Complete Claro. Uruguay. Sí. Ya. Sí, y en esto que decían también, a mí me sorprende un montón esto de que empiezan a mirar la figurita y las van pasando y ya saben si las tienen o no las tienen, ¿no? Y son, ¿qué son? 1000 caras, no sé cuántas Sí, son. 980, algo así. Claro, y Sí, sí. de mirarlas nada más, entonces también está desarrollando como otras estrategias que capaz que con otros La medios memoria, ¿no? Claro. Ejercitando la memoria. Claro. Conocen las La banderas, curiosidad y va a los distintos países, yo qué los sé. colores que se usan, incluso hacen vínculos que después los puedes trabajar, ¿no? Empiezan a mirar las banderas de los países africanos, continentes, entonces ubicamos. empiezan a ver qué colores se repiten en esas banderas, y eso también está- Símbolos. Exacto. Por ejemplo, vos tenés así, yo cuando daba segundo en el liceo, trabajaba mucho ahí cuando era época de mundial, con algunas banderas, sobre todo para trabajar el mundo musulmán. Así trabajaba, por ejemplo, Túnez, que es una selección africana que suele ir seguido a los Sí. mundiales, Argelia, que se está metiendo en los últimos mundiales. Entonces así te permitía como abordar también algunas cosas a través de eso, de una figurita, por ejemplo. Claro. ¿Quién tiene acá una repetida de Túnez? Siempre aparecía alguno. ¿Quién tiene una repetida de Argelia? Aparecía. Entonces también te permitía esas cosas. Sí, de volver a juegos que jugamos todas, de siempre, desde que hay figuritas y álbumes, es como que esos juegos se repiten y se mantienen en el recorrido histórico. Sí. Para mí eso está de más, que a veces se van perdiendo, ¿no? Esa parte de la cultura cotidiana, de la cultura de un país, si querés. Sí, sí. Y ta. ¿Ustedes coleccionaron álbumes de figuritas? Con un amigo, la de Francia 98. Que Uruguay no estuvo. Que Uruguay no estuvo Uruguay con no esa, estuvo. pero me acuerdo que lo llenamos y fue el único que coleccioné. ¿Lo tenés todavía? ¿O se Lo perdió? tengo en algún lado, lo tengo en ¿Ah? algún lado, pero no. Pero en una caja. O sea, que guardamos en Sí, el sí, que, archivo. exacto, que todos tenemos. Algún día va a salir. Vos coleccionaste. Estados Unidos 94 Noven- es el último que me acuerdo de haber tenido, que Uruguay tampoco había Estuvo, ido, ¿no? que fue muy triste porque Uruguay juega así el campeón. último partido Claro. de la eliminatoria con Brasil, con necesidad de sacar un buen resultado. Viene Romario y hace un partido tremendo, y no lo habían llamado a Romario viene específicamente, y bueno, Siboldi se atajó todo, pero no pudo, y al final terminó clasificando al Mundial y nosotros eliminados. Que ahí nos comimos dos de corrido, ¿no? El 94 y 98. Y 98. sin clasificar. Sí. Después de haber venido Italia 90, que habíamos clasificado en el último minuto con Corea del Sur. Con Corea del Sur, exacto. Mm. Pasamos de fase contra Italia y Sí. bueno, vamos con el local. Yo de quiero la figurita de Neymar. ¿Querés la de Neymar? La de Neymar. se va a cotizar la de Se va a Neymar. cotizar. Pero la de Tim Payne. Vos preguntabas, Nicolás, sobre esto. Yo tengo una pequeña colección de álbumes, Ah, inclusive mira. estoy juntándola de este Ah, mundial, a pesar de algunas contradicciones personales, pero bueno, las estoy juntando. Tengo el primero, que es editado por Panini, que es la que tiene los derechos, que fue en México 70.
Ese lo tengo, que estaba en la casa de mi abuela, muy deteriorado, porque no eran con adhesivos como sticker adhesivos como son hoy, sino que eran con cascola o con algo para pegar, y obviamente eso se fue deteriorando. Fíjense, habrá estado como 30 años, creo que estaba en una caja abajo de la cama, ¿viste? Esas cosas. Entonces, bueno, lo tengo muy deteriorado, pero tengo el primero y no tengo todo, pero sí tengo una colección importante de los álbumes de los mundiales. Ya no lo junto con la misma energía y entusiasmo que cuando era niño o adolescente, ¿no? Bueno, ya más como continuar con la colección. Sí, claro, sí. Claro, pero sí, más tranquilo. Sí, yo me compré figuritas este año. ¿Pero ya tenías? No, es como el primero que... No colecciono el álbum, solo figuritas. Tenés figuritas. Me Pensé compré que un par de tenías... sobrecitos, entiendo. para Pensé que intercambiar ahí en la escuela. He mangueado alguna que otra, tengo que asumirlo. Entonces ahora por lo menos voy cambiando. Vamos a comentar una infidencia, ¿no? Los que somos docentes tenemos la ventaja de que a veces las difíciles nuestros estudiantes nos dan una mano, ¿no? Ahí va. Bueno, a eso no llegué todavía. Pero claro, porque tenemos allí una cantidad de posibilidades. Claro. O sea, siempre tenés alguno. El profe le está faltando. Y hacen un cambio sin matarte, como dicen ellos. Sin matarte, claro. Pues es interesante cómo también se valorizan las figuritas según quien sea, que en realidad... Cuando yo era chica no era así. No era así. Te la cambiaban una No, bonita. este vale 2 porque juega en el Real Madrid. Pero ahora sí, yo escucho que dicen eso y decimos... Es un transfer market de Claro, figuritas. tremendo. Entran en las lógicas. Sí, Claro. sí, del bueno, por mercado. eso del mercado, claro, del capitalismo siglo XXI, sin duda que sí. Y esa mercantilización salvaje del fútbol, la vemos en las figuritas. El otro día mostraron un video que estaba lindo, era un kiosquero que le había vendido 2 botijas y en la cámara de seguridad, se ve que después la divulgaron a la cámara de seguridad local de ventas, el chiquilín estaba abriendo las figuritas y saca a Messi. Y el kiosquero, que era un veterano, se pone a festejar con ellos, le choca la mano, es como un momento lindo. Bien guacho, algo así le dijo, ¿no? Guacho, Dijo algo así. claro. Sí, bien, y lo Sí. festejaban los niños y el señor. Sí, lo vi. Sí, o los encuentros en las plazas para Sí. intercambiar figuritas. Sí. Es como que toda esa movida, por más contradicciones que nos genere algunas veces, es como que esa movida más social, más... No sé si... La fea capaz es cuando ves en cada esquina el que te vende la Claro, figurita, buscas la que te falta, 10 Claro. pesos, 20 pesos, esa capaz que la Esa... de juntarte en la plaza, cambiarla, esa está buena. Claro. Yo me había quedado colgado con algo Dale. que estaban hablando ustedes y... Dale, porque me falta un el otro punto día, más. con esta cuestión del